Cabrera, ministro de Transporte y Obras Públicas. Le doy la bienvenida, ministro, aquí a Visionarias. Buenos días, Janet. Es un gusto inmenso el poder compartir con usted el día de hoy esta mesa de diálogo. Un saludo a todos sus televidentes. Gracias por la invitación. Ministro, bueno, son varios temas los que tengo que preguntarle, así que le sugeriría y le pediría que sea lo más puntual posible en sus respuestas para poder abarcar la mayor parte de ellas. Pero quisiera empezar con una evaluación de cómo está el sistema vial del país. Hemos tenido un invierno fuerte, hemos visto deslaves, derrumbes, desbordamientos de ríos que han afectado el sistema vial del país. ¿Cómo lo evalúa usted? Bueno, definitivamente estamos enfrentando un periodo invernal muy fuerte. Yo diría que en 10 años, o quizás algo más, no se ha repetido lo que estamos viviendo. Los principales corredores viales al oriente, Janet, y de la sierra a la costa se han visto afectados. Y ciertamente lo primero que el EMETOP ha tratado de hacer es devolver la conectividad. Pero respondiendo a su pregunta, hay una afección importante, estamos trabajando para ello. Y pues yo podría citar algunos ejemplos que se derivan de cómo el EMETOP está trabajando. Digamos, 100% de los daños, no sé si lo podemos evaluar así, ¿qué porcentaje usted ha podido recuperar en este tiempo? Yo diría que siquiera un 60-70%. Hay lugares en donde se ha vuelto complejo la recuperación, por ejemplo, en Piedra Fina, en el oriente. Pero para los ciudadanos del Oriente tenemos ya la noticia importante de que ayer firmamos un convenio con Petroecuador que nos va a permitir recuperar la vía. En Molleturo, en su provincia, en el Azuay, Cuenca Molleturo, también es una vía que, no sé, parece irrecuperable. Janet, ahí hay problemas con los comuneros, un problema que en el fondo se volvió político de alguna manera. Estamos cerca a un proceso electoral, pero ya hemos retomado los trabajos de Molleturo en el kilómetro 49, las obras están financiadas y el objetivo es terminarlas, de tal manera que el mismo día de hoy están mirando las soluciones que sean del caso, pero ya se retomó el tema en Molleturo. En los ríos también teníamos problemas en las carreteras, Cotopaxi también unos problemas por impacto fuerte del invierno. ¿Cómo están las situaciones en estas dos provincias? Complicadas. Tenemos la vía, el puente de Macul en los ríos, tenemos la vía Baba Tres Marías, tenemos la vía de acceso a Macul también en dificultades, pero tenemos los fondos, gracias a este gobierno del encuentro, al presidente Lazo, que ha entregado 550 millones de dólares para las emergencias. Lo difícil ahora viene a ser, querida Janet, y en ese contexto estamos trabajando intensamente, es decir, contratar las obras en el menor tiempo posible. Ahora, acaba de estar aquí el ministro de Gobierno, el presidente de la República ya ha dicho que se va por una consulta popular y que va a gobernar por decreto. Ya tiene sus decretos listos, porque usted sí puede hacer alianzas público-privadas, lo ha venido haciendo este ministerio durante todos estos años para poder justamente no solamente reconstruir, sino dar mantenimiento y crear nuevas vías, construir nuevas vías. Janet, el archivo de la ley no significa que paremos el objetivo de las alianzas público-privadas. Definitivamente tienen que reformarse decretos y con los reglamentos adecuados encaminarse las concesiones. Estamos por suscribir dos importantes concesiones, la Tababela-Cuzubamba y la vía Buena Fe-Jújar, y a su vez lanzar dos importantísimas vías como son la Loja-Catamayo y la Quevedo-Manta, de tal manera que estamos trabajando en esa onda con muchísima pasión. ¿Qué pasó con lo del quinto puente? Que ya medio anunciaron, ya había unas ofertas, ya se publicaron esas ofertas, superaban la expectativa del gobierno en cuanto a costos, pero ahí están, pero ahí pararon. Y ya no se sabe nada más. Janet, estamos en los últimos detalles en estos días. Yo decía la semana anterior, pero en estos días tomaremos la decisión final. Hubieron dos ofertas, la una se descalificó, pero la otra aún está vigente. Pero yo tenía una duda, y lo pregunté en algún momento que estuve visitando la presidencia de la República por otras razones, pero se dio la oportunidad,
porque de acuerdo a lo que yo he analizado la documentación de Quinto Puente y de acuerdo a los costos que han puesto las dos ofertas ganadoras, digamos, hay un cálculo de peaje que va a ser superior a lo que se tenía calculado, que son más o menos $3, pero ese peaje va a tener que costar $6, si no me equivoco. Bueno, mire, Janet, el costo del peaje actualmente en el país es completamente irreal. Si usted va a Colombia, revise los costos de peaje en diferentes carreteras en Colombia. Siquiera 3 veces más cuesta en Colombia. Lo mismo ocurre en el vecino Perú. De tal manera que la política de peajes en este país tiene que ser revisada y tiene que ser reajustada. Efectivamente, lo que usted dice es cierto, pero eso va con la política de peajes si queremos concesionar vías, si queremos que los proyectos sean sustentables, tenemos que ir hacia allá. Pero entonces, tomando el ejemplo de Quinto Puente, son $6 para vehículos pesados y son como 3 peajes. Es decir, ya se vuelve una vía costosísima para transitar. No está aún definido ese tema, hay una propuesta, hay solamente, recuerde usted, que estamos en una demostración de interés. Luego viene el proceso ya de la llamada para la contratación mismo del proyecto. Ahí habrán diferentes ofertas, se analizarán las condiciones si es que este proceso continúa y desde luego se tomarán las decisiones adecuadas. Ahora, tenemos en cuanto a peajes una tarifa de interés, ¿no es cierto? De interés social se llama, que es de $1, que es totalmente real, usted lo acaba de decir. Ya se está preparando las reformas porque, digamos, esa diferencia sea de $2, $1 o $3 en el verdadero costo de los peajes, finalmente se le está cargando todo el tiempo al Estado. El Estado tiene que pagar y el Estado no le paga a los concesionarios de las carreteras. Es un problema que es un círculo vicioso ahí que no sé si en algún momento realmente se va a poder romper. Exactamente, usted ha tocado el punto clave, Janet. El día de ayer hacíamos un análisis de las deudas que el gobierno tiene por la compensación a un peaje irreal. Los contratos firmados en el año 2016, 2017 y en adelante tienen valores de peaje que están entre 1.25 y 1.50 actualmente. Sin embargo, el Estado está cobrando $1, lo cual significa lo que usted menciona, es decir, el Estado tiene que nuevamente subsidiar al concesionario. Este tema lo estamos discutiendo, estamos trabajando, vamos a llegar como gobierno nacional con una propuesta que tiene que llegar justamente a que los proyectos sean sustentables en el tiempo y el gobierno, si entrega una concesión, pues el concesionario cumpla como debe ser con sus obligaciones. ¿Cuánto debe en este momento el Estado por concepto de peajes a los concesionarios? Aproximadamente 260 millones, Janet, pese a que se ha pagado anteriormente. Yo me refiero en los gobiernos anteriores a algunos valores. ¿Posibilidades de pago de ese dinero en las circunstancias la situación actuales? del país complicada y de hecho habrá que negociar con las concesionarias. Claro, pero eso vuelve poco atractivo la posibilidad de que vengan nuevos concesionarios a construir carreteras en el país, porque si es que les prometen el pago de una deuda y luego no les pagan, como complicado, ¿no? Bueno, justamente en esta política que le he mencionado está todo este ámbito. Lo que usted menciona también es absolutamente real. Si el gobierno no asume una posición seria, como lo está asumiendo este gobierno del presidente Lasso, si el gobierno no cumple con sus obligaciones, como lo va a cumplir este gobierno del presidente Lasso, definitivamente los inversionistas no van a ver al Ecuador como un país de oportunidades, que es lo que el gobierno nacional y el presidente Lasso lo va a cumplir. Claro, pero y le agradezco por esa respuesta y quisiera ir a un tema puntual de investigación que estamos haciendo en la ALOAC Santo Domingo, porque ahí se han dado algunas irregularidades ahí, porque ahí, por ejemplo, no ha habido falta de dinero, ¿sí? Más bien ha habido sobra de dinero. Y quiero ir a un resumen, ¿no? Esta es una vía que en el 2002 se hizo una primera contratación de emergencia para poder volver a la vía de la muerte, una vía decente para poder transitar, siendo una de las principales arterias del país. Y es una contratación que empezó en el 2002 para mejorar la ALOAC Santo Domingo,
en 17,8 millones de dólares y 8 años para terminarla. Y todo esto ha terminado en 5 contratos de emergencia, 386,7 millones de dólares y ya creo que 30 años para terminarla. Y sobre eso, 160,41 millones de dólares que ha puesto encima el gobierno, los distintos gobiernos, desde el 2002 hasta, le voy a decir hasta cuándo, hasta más o menos el 2015. El 2015. Desde antes, Janet, 1994 comienza la historia. Ajá. 1994, luego se viene toda esa cantidad de hechos que se han ido dando hasta que en el 2017 ya no solamente actúa el gobierno provincial del Pichincha, sino también el gobierno provincial de Santo Domingo, con una particularidad. Una vía que es un todo, se divide entre 2 gobiernos provinciales, que es absolutamente un absurdo. Además, con una característica, 72.5 kilómetros toma el gobierno provincial de Pichincha y 27.5 el gobierno provincial Santo Domingo, cobrando un peaje de igual valor, sabiendo además que el gobierno provincial, o en el caso de Santo Domingo, hay 15 kilómetros en litigio judicial, en donde el gobierno provincial de Santo Domingo no puede intervenir. Es decir, el gobierno provincial de Santo Domingo está cobrando un peaje para 7 kilómetros, Janet. Es un tema que lo estamos analizando y en donde hay que tomar decisiones. Pero aparte de esa barbaridad, a esta carretera se le ha metido mucho dinero, como digo, 5 contratos de emergencia, más dinero encima del Estado. Estamos hablando de más o menos 500 millones de dólares y sigue siendo la misma ruta de la muerte. La gente sigue muriendo ahí porque la vía está mal hecha, la vía no tiene mantenimiento, los peajes ya no alcanzan, pero además estos 5 contratos de emergencia se le dan al mismo contratista. Tengo muchas sospechas de lo que se ha hecho aquí. Exactamente, Janet. En todo caso, de ello tendrán que responder los gobiernos provinciales. Pero le digo una cosa, esta vía está delegada a los gobiernos provinciales. Obsérvese que está delegada. Y además en el convenio suscrito en el 2017 se dice claramente que los 2 gobiernos provinciales, porque son documentos idénticos, asumen la vía con todos los riesgos económicos, judiciales, sociales, etcétera, etcétera. De tal manera que aquí definitivamente hay un incumplimiento de los 2 gobiernos provinciales y un litigio judicial bastante fuerte. Ahora se quiere incrementar el costo del peaje. Y yo digo, ¿cómo se les va a incrementar el costo del peaje si todavía no han rendido cuentas por todo el dinero que recibieron en todos estos años? Usted dice que hasta de antes del 2002, yo hablo de los contratos de emergencia que son del 2002 al 2015, no han respondido por ese dinero y ahora quieren, digamos, que se les pague, que puede estar bien calculado el costo de ese peaje. Pero, ¿qué hacen con el dinero? No se les puede dar más dinero al concesionario si no está respondiendo por lo que ya se le dio. No sé cuál es la posición del gobierno nacional ahí. No va a dar absolutamente nada, Janet. Nosotros actuaremos seriamente como lo estamos haciendo. No es un tema fácil, y eso quiero alertar, no es un tema fácil, es un tema, reitero, el tema nace no con los contratos que usted muy bien anota en su investigación, pero nace desde 1994 con la delegación en esa época al Consejo Provincial del Pichincha. Luego se divide, pero yo quiero alertar, nosotros en este ámbito no vamos de ninguna manera a entregar recursos. Se conversó y se dijo a la prefecta del Pichincha que se podría pensar en un segundo peaje de 50 centavos siempre y cuando, y esto quiero ser claro, siempre y cuando la vía esté en las condiciones expeditas como debe ser una concesión. Se hablaba de la posibilidad de que la vía se le devuelva al Ministerio de Transporte. ¿Existe esa posibilidad? El Consejo o el Gobierno Provincial del Pichincha presentó 5 alternativas. Una de ellas era de este segundo peaje y la quinta decía que podía entregarlo en devolución al gobierno nacional previo al pago de 56 o algo similar millones de dólares
a favor del gobierno provincial del Pichincha. Saque sus propias conclusiones, Janet. Bueno, saco mis propias conclusiones, pero también me pregunto si el gobierno nacional en esto, al ver que es una vía que sigue sin funcionar y que sigue causando tantos accidentes, no sé si se puede de alguna manera presionar o algo para que puedan tomar decisiones correctas y obligar a Hidalgo en este caso, a que rinda cuentas sobre el dinero que ha recibido. Es que es inconcebible. De 17,8 millones que la vía haya pasado a costar casi 500 millones de dólares y siga sin funcionar, es inconcebible. Exactamente. Ahora, ¿quién contrató a Hidalgo? No fue el EMETOP, fue el gobierno provincial. Gobierno provincial del Pichincha y también el gobierno provincial de Santo Domingo. Recuerde que en Santo Domingo hay dos litigios. Hay el litigio con Hidalgo y hay el litigio con una empresa local. Me parece que una empresa de los Colorados o algo por el estilo, pero hay dos litigios, de tal manera que ellos son los que contrataron y los que tienen que rendir cuentas sobre ese dinero entregado y sobre los resultados en cuanto a esas obras. Me quedo con eso, ministro, por cuestiones de tiempo. Quería preguntarle si ya tiene alguna decisión sobre TAME, si me puede comentar puntualmente qué pasa con TAME. Está como estancado ese proceso y la aerolínea está ahí, los aviones y todos los bienes como botados, las deudas también abandonadas. ¿Tiene solución el tema de TAME? No está estancada TAME. Lo que pasa es de que es un proceso con sus complicaciones. Estaban con problemas los aviones, incluso la propia DGAC puso una acción de protección que los retiró inmediatamente. Pues definitivamente las cosas avanzan con los problemas que tienen. Tenemos que cumplir en los tiempos ya el paso de TAME al EMETOP. Con eso me quedo. Gracias, ministro. Gracias, Janet. Un Janet, excelente día. Y antes de que se levante, le invito a ver el siguiente reportaje.